Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para enterarse de lo último de lo último. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado rondando las redes sociales y que ha generado muchísimo revuelo. Sí, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir. Pero no de cualquier cosa, no. Hoy vamos a analizar a fondo los rumores, las especulaciones y las teorías sobre una posible, redoble de tambores cancelación. Sé que suena fuerte, sé que a muchos fanáticos les puede doler, pero es importante analizar toda la información y entender de dónde vienen estas afirmaciones. Así que pónganse cómodos, prepárense un cafecito o un té, porque este vídeo viene cargado de detalles y chismecito jugoso. Y antes de que empecemos con todo, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí. Aquí encontrarán las últimas noticias de sus artistas favoritos, análisis detallados, reacciones a los momentos más virales y mucho más. No se pierdan de nada y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Como les dije al principio, el tema de Can Yaman y de Meth Özdemir ha estado en boca de todos. Después del mega éxito de Erkencikus, Pájaro Soñador, la pareja se convirtió en un fenómeno mundial. Su química en pantalla era innegable, y muchos fanáticos soñaban con que su romance traspasara la ficción. Sin embargo, el tiempo pasó, ambos siguieron sus caminos y las cosas no fueron como muchos esperaban. Ahora, la pregunta del millón, ¿cancelados? ¿De dónde surge esta idea? Bueno, hay varios factores que han contribuido a este rumor. En primer lugar, tenemos que hablar de la cultura de la cancelación, que, como saben, está muy presente en las redes sociales. Cualquier comentario fuera de lugar, cualquier acción que se considere inapropiada, puede generar una ola de críticas y boicots que pueden afectar la carrera de una persona. En el caso de Can Yaman, ha habido algunas controversias que han alimentado esta idea de una posible cancelación. Por ejemplo, algunos comentarios que hizo en el pasado sobre sus compañeras de trabajo generaron críticas por considerarse sexistas. También algunas actitudes percibidas como arrogantes o engreídas en entrevistas y eventos públicos no le han ayudado mucho. Es importante recordar que las percepciones juegan un papel muy importante en la opinión pública. Estas percepciones, a menudo amplificadas por las redes sociales, han llevado a debates acalorados y peticiones online para que las marcas dejen de colaborar con él y que los productores no lo incluyan en futuros proyectos. La situación se complica aún más cuando la información se distorsiona o se saca de contexto, alimentando aún más la controversia. Por otro lado, de Meth Özdemir, aunque generalmente más reservada y menos propensa a la polémica, también ha tenido que lidiar con ciertos rumores y críticas. Algunas decisiones profesionales, como su elección de proyectos, han sido cuestionadas por algunos fanáticos que esperaban verla en roles más similares a los de Erkencikus. Además, su vida personal, especialmente sus relaciones sentimentales, siempre está bajo la lupa de los medios y las redes sociales, lo que a veces genera especulaciones y comentarios negativos. El escrutinio constante de su vida amorosa, desde su matrimonio hasta su posterior divorcio, ha sido un caldo de cultivo para chismes y rumores que, aunque no tan directamente relacionados con la cancelación, contribuyen a una atmósfera de negatividad que puede afectar su imagen pública. Pero, ¿es justo hablar de cancelación? ¿Realmente Can Yaman y de Meth Özdemir están sufriendo las consecuencias de la cultura de la cancelación? Yo creo que es un tema complejo y que requiere un análisis más profundo. Si bien es cierto que ambos han enfrentado críticas y controversias, también es innegable que siguen teniendo una gran base de fanáticos que los apoyan incondicionalmente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la lealtad de los fans juega un papel crucial en la supervivencia de una figura pública frente a la cancelación. A pesar de las críticas, estos fanáticos siguen defendiendo a sus ídolos, consumiendo sus productos y apoyándolos en redes sociales. Can Yaman, por ejemplo, ha logrado construir una exitosa carrera internacional, protagonizando series y películas en Italia y otros países. Su popularidad sigue siendo alta, y sus proyectos generan mucha expectativa. Además, ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Su incursión en el mercado italiano le ha permitido reinventarse y llegar a un público nuevo, disminuyendo su dependencia del mercado turco, donde las controversias podrían haber tenido un impacto más significativo.
Esta diversificación de su carrera ha sido una estrategia inteligente para mitigar los efectos de la cancelación. Demet Özdemir, por su parte, continúa siendo una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía. Sus proyectos televisivos y cinematográficos suelen ser éxitos de audiencia, y su talento es reconocido por la crítica especializada. Además, su imagen pública es generalmente positiva, y es considerada un modelo a seguir por muchas jóvenes. Su habilidad para mantenerse relevante y atractiva para el público turco, a pesar de las críticas y los rumores, demuestra su profesionalismo y su capacidad para conectar con la audiencia. También ha sabido utilizar las redes sociales de manera estratégica para mantener a sus fans informados y construir una imagen de cercanía y autenticidad. Entonces, ¿dónde queda la cancelación? Yo creo que es más una cuestión de percepción y de interpretación de los hechos. Es cierto que algunos comentarios y acciones pueden haber dañado su imagen, pero también es cierto que ambos han sabido sobreponerse a las críticas y seguir adelante con sus carreras. Además, la cancelación no siempre es definitiva. A menudo es un periodo de reflexión y aprendizaje que puede llevar a un cambio de actitud y a una reconexión con el público. Además, es importante recordar que los artistas son seres humanos y que, como todos, cometen errores. No podemos exigirles la perfección ni juzgarlos de manera tan severa por cada cosa que dicen o hacen. La empatía y la comprensión son fundamentales para construir una sociedad más justa y tolerante. En un mundo donde la perfección se exige constantemente, es fundamental recordar que todos somos falibles y que el crecimiento personal a menudo implica cometer errores y aprender de ellos. La cancelación, en muchos casos, impide este proceso al no permitir que las personas se rediman y demuestren que han aprendido de sus errores. En mi opinión, la cancelación es una herramienta peligrosa que puede tener consecuencias devastadoras para la vida de las personas. Es importante usar las redes sociales de manera responsable y evitar participar en linchamientos virtuales. Todos merecemos una segunda oportunidad, y todos tenemos derecho a equivocarnos y aprender de nuestros errores. La cultura de la cancelación puede tener un efecto escalofriante en la libertad de expresión y la creatividad, ya que las personas pueden tener miedo de expresar sus opiniones o ideas por temor a ser juzgadas y canceladas. Esto puede llevar a una homogeneización del pensamiento y a una falta de diversidad en el discurso público. Así que, respondiendo a la pregunta inicial, yo no creo que Can Yaman y Demet Özdemir estén cancelados. Han enfrentado desafíos, han superado obstáculos y siguen trabajando duro para ofrecer lo mejor de sí mismos a su público. Su talento y su carisma son innegables, y su futuro sigue siendo prometedor. Si bien es cierto que han tenido que navegar por aguas turbulentas, han demostrado tener la resiliencia y la determinación necesarias para superar las adversidades y seguir adelante con sus carreras. Lo que sí es cierto es que deben seguir trabajando en mejorar su imagen pública, ser más cuidadosos con sus declaraciones y tratar de evitar controversias innecesarias. Pero eso no significa que deban cambiar su personalidad o renunciar a su autenticidad. Simplemente deben ser conscientes del impacto que tienen sus palabras y acciones y tratar de ser un ejemplo positivo para sus fanáticos. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, es fundamental que los artistas sean conscientes de cómo se presentan al mundo y de cómo sus acciones pueden ser interpretadas por el público. En definitiva, la cancelación es un tema complejo y controvertido que merece un debate profundo y reflexivo. No podemos caer en simplificaciones ni en juicios apresurados. Debemos analizar los hechos con objetividad y tratar de entender las diferentes perspectivas antes de emitir una opinión. Es importante recordar que la cancelación no es una solución a los problemas sociales, sino más bien un síntoma de una sociedad polarizada y en la que la empatía y el entendimiento mutuo son cada vez más difíciles de encontrar. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir están cancelados? ¿O creen que es una exageración de los medios y las redes sociales? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Quiero saber si sienten que las controversias han afectado su percepción de estos actores y si creen que merecen una segunda oportunidad. También me gustaría saber si creen que la cultura de la cancelación es una herramienta efectiva para promover la justicia social o si, por el contrario, es una forma de censura que limita la libertad de expresión. En resumen, en este vídeo hemos explorado la idea de una posible cancelación de Can Yaman y Demet Özdemir, analizando las controversias que han enfrentado y su impacto en su imagen pública.
Hemos concluido que si bien han tenido que superar desafíos, ambos siguen teniendo una gran base de fanáticos y continúan cosechando éxitos en sus carreras. La cancelación es más una cuestión de percepción y de interpretación de los hechos, y es importante usar las redes sociales de manera responsable y evitar participar en linchamientos virtuales. Hemos destacado la importancia de la empatía, la comprensión y la necesidad de dar segundas oportunidades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse de nada. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y relevante para ustedes. Y ahora sí, los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema y si tienen alguna otra información que quieran compartir. Sus opiniones son muy importantes para mí. Quiero crear una comunidad donde podamos discutir estos temas de manera abierta y respetuosa. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse de ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Así estarán al día con lo último del mundo del espectáculo y podrán participar en nuestras discusiones y debates. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Recuerden que el mundo del espectáculo es un mundo de luces y sombras, y que detrás de cada figura pública hay una persona real con sus propios desafíos y luchas. Hasta la próxima.